la Asociación de Devotos de Can Sardá me ha invitado a dar esta conferencia o charla, como queráis llamarle, sobre María y la mujer. Yo voy a hablar poco de esto, pero voy a hablar mucho más de María Corredentora, del quinto dogma. María es virgen, madre, esposa, hija. En la actualidad los neopaganos prácticamente veneran a Venus, que no es hija, porque no se sabe de dónde viene, no es madre, les molesta la maternidad, no es esposa y por supuesto no es virgen. Esto sería el modelo del feminismo. Nosotros tenemos como modelo de mujer a María Santísima. Después yo en este libro he intentado, mirando cosas de la Virgen, como pues deducir cosas. Por ejemplo, hablando de María Virgen, pues hablar de la castidad de la mujer, en fin, hablando de cómo María conservaba las cosas en su corazón, pues la oración, que no es exactamente igual en la mujer que en el varón. Cuando yo me hice sacerdote, en el breviario a la mujer le llamaban el devoto sexo femenino. Después lo han quitado. No sé por qué, pero evidentemente sigue siendo así. Las mujeres son más piadosas que nosotros. Gracias a Dios. Ellas nos salvarán. Después hay aquí recogidas cosas de Blanca Castilla cuando habla del Espíritu Santo y la mujer, pero eso lo dejo para el final, que es muy bonito. Para mí me gusta mucho ella. Y hay 4 dogmas, bueno, uno que no es un dogma propiamente, que en los primeros siglos de la Iglesia pues aceptaban la virginidad antes, en y después del parto. Por eso las iglesias antiguas, como la nuestra, en España, una comunidad apostólica, San Pablo, Santiago, estuvo la Virgen en carne mortal en Zaragoza, pues a María la llamamos la Virgen. Aunque no estaría mal llamarla, como en catalán, la Mare de Déu, que está muy bien también, pero Mare de Déu es ya más del concilio más tardío, el concilio de Éfeso del 431. Theotokos. Y Virgen. La maternidad de María, pues es el segundo dogma, es el más importante, pero no es fácil entenderlo. El otro día una persona muy culta que se ha hecho católica viniendo del judaísmo y otras cosas así extrañas, pero muy católica, pero se ve que esto no le entraba. Y dice, ¿cómo una mujer puede ser madre de Dios? Digo, hombre, no en el sentido de engendrar a Dios, porque sería superior a Dios, eso no lo dice nadie, sino en el sentido de que hay una relación madre-hijo o maternal con el hijo, que es uno de la Trinidad. Y ya esto le quedó más claro, y entonces hay que seguir progresando un poquito. ¡Hombre! ¡Qué bueno! Entonces, la maternidad pues es otro de los dogmas. La Inmaculada Concepción, sorprendentemente, que María fue concebida sin la marcha del pecado original, sorprendentemente no se hace hasta el siglo XIX por Pío IX. Había en este país juramentos inmaculistas de la universidad donde yo estudié, aquí la Universidad de Barcelona, del ayuntamiento. O sea, gente que estaba dispuesta a dar la vida por el dogma este. Que ese estilo hispánico, que somos así, más o menos. Y bueno, había mucho fervor, así como la virginidad, aunque ya se admitía por todos, pero
pero San Ildefonso de Toledo fue un gran defensor de este primer dogma y lo hizo muy bien, muy bien. Y la Inmaculada Concepción había dudas por dos motivos. Uno, porque no sabían cuándo empieza la vida. Santo Tomás se pensaba que cuando ya el interior adojese un poco la forma del niño que van a nacer, del nasciturus, dirían en términos jurídicos. Pero no es así. Hoy sabemos que la vida empieza cuando el espermatozoide se junta con el óvulo y ¡pum!, se hace a las 7,5 horas, hay un destello y empieza la vida. Si no la interrumpes, pues llega hasta nosotros y llegará hasta la vida eterna. Pero eso no lo sabían. Y además tenían preocupación porque el pecado original afecta a todos. Bueno, pues esto es el dogma, que a ella no le afecta. Ahora estoy leyendo un libro del siglo XVIII muy bonito de la beata María Jesús Ágreda, que sea la mística hacia Dios, que ella corregía a Felipe IV, que era un poco vago, y otras cosas que no digo, que se lo pregunten a don Juan de Austria, no el hijo ilegítimo de Felipe II, sino otro Juan de Austria, porque es que eran bastante pro vida todos los reyes, o algunos. Y entonces, bueno, Pío IX consulta a todos los que puede y declara ese dogma con un gran entusiasmo en toda la Iglesia. Al poco tiempo, la Virgen se aparece en Lourdes y lo que le dice a Bernadette en patois, que es lo que ella hablaba, ego, ero, immaculée concepció, como un catalán así. Yo soy la Inmaculada Concepción, o sea, que una manera de decir, oye, Pío no lo ha hecho muy bien. ¿No? La fecundidad de esas apariciones es muy importante, como vosotros conocéis bien. Y en 1950, no sé, 54 o 50, creo que 50, el Papa Pío XII proclama el dogma de la Asunción, que es importantísimo. María subió. Además es muy bonito, bueno, por revelaciones privadas, el modo de explicarlo es que es precioso, ¿no? Porque se dudaba, y el Papa lo dice, si fue muerte o dormición. Dice, no lo sabemos. Bueno, pues en unas revelaciones privadas, yo al leer el libro de María Valtorta decía que la Virgen tuvo un éxtasis. Es decir, que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, que es lo que constituye la persona. Y el espíritu sube, pero se queda ahí el alma y el cuerpo. En dormición, pues muerte, pues no lo sabemos. Lo cierto es que cuando Dios quiere, el espíritu vuelve al alma y al cuerpo y suben al cielo en cuerpo y alma, y rodeada de ángeles, y probablemente en aquel momento también con todos los apóstoles. No sabemos si fue en Jerusalén, si fue en Éfeso, no importa mucho esto. Lo importante está viva en cuerpo y alma, y espíritu, claro. En el Magnificat, por ejemplo, ella misma hace la distinción entre alma y espíritu. Mi alma, tal, mi espíritu. Después, estos son los 4 dogmas. Y hay un movimiento actualmente y hace tiempo para declarar el 5.º dogma. Entre otras cosas porque se piensa, o en alguna revelación privada se dice, no sé si es la de Ámsterdam, que dice que una vez que se declare el 5.º dogma, vendrá la paz. Tal como están las cosas ahora, pues estamos en peligro de guerra mundial. Estados Unidos quiere la paz, bueno, Trump quiere la paz, Europa no quiere la paz,
y quiere continuar la guerra, y entonces si siguen así, pues ¿qué ocurrirá? Que los rusos se enfadarán y pondrán pepinos aquí y los otros pepinos allá, y como nos descuidemos, nos morimos todos. Si Dios no tiene misericordia de nosotros. Según la Sagrada Escritura, 2/3 de la humanidad moriría, y 1/3, que son 1.500 millones, sí viviría, pues no está mal tampoco, 1.500, al principio eran menos. O sea, y estos pues, estarían en el milenio de la segunda venida de Cristo, que pedimos todos los días, bueno, los que celebramos misa o asistimos a misa, esperem el teu retorn, Señor Jesús. Esperamos tu venida, Señor Jesús. Bueno, entonces, este movimiento, con muchos teólogos, de estos mariólogos que saben mucho de estos temas, este movimiento en 1970, pues hacen una petición en la cual intervinieron 48 cardenales, 550 obispos y 3 o 5 millones de fieles. No está mal la petición, pidiéndole al Papa, no recuerdo, 60 pues sería Pablo VI, pidiéndole al Papa que proclamase, pero no pensaba más tarde, Juan Pablo II. Entonces, durante 1000 años, que se dice rápido, a la Virgen se le llama Redemptrix, redentora, pero claro, la palabra redentora es muy fuerte, ¿no? Porque parecía que está por encima de Cristo. ¿Qué es la redención? La redención es una mediación en la que Cristo, como Dios y como hombre, puede mediar. Asume los pecados de los hombres y como Dios se perdonan y hay la satisfacción ante el Padre, y como hombre es sumo sacerdote libre que acepta el sacrificio y él mismo es la víctima del sacrificio. Entonces, pues esta es la fe de la Iglesia, lo que es la redención. Claro, esto dice así. Bueno, el Padre y el Hijo quieren enviar en este tiempo a María, Señora de todos los pueblos, como corredentora, medianera y abogada. Esto dice Anna Pedersen en Amsterdam, 31 del 5 del 51. Curiosamente, hay gente que duda si las revelaciones estas son verdaderas, pero ¿qué ocurrió con esta señora alrededor de los años 50? Pues que el obispo del lugar la aprobó, se lo leyó detalladamente bien, la aprobó. Y el siguiente obispo, más. Se lo estudió más, puso una comisión de expertos, teólogos y filósofos y médicos y todo lo que se le ocurrió y certificó que eran auténticas. En las revelaciones, en las apariciones de Akita, la Virgen en Japón, de Agnes Sugakawa, Sor Agnes Sugakawa, que murió hace poquito, pues la representación de la Virgen es igual que la que está allá en Asia. Pero en fin, yo no voy a hablar de las apariciones ahora. Bueno, hablaré al final. Entonces, en el siglo X se viene diciendo que Santa María ridió al mundo porque dio a luz al Redentor. Y se condensa el pensamiento en única palabra, hace 1200 años, Redentris, que es en femenino. Sin embargo, San Bernardo y San Anselmo, siglo XII, hablan mucho de la compasión, no en el sentido de que te dé pena que sufras, sino padecer con, unirte a él, pero les piensan que el término
redentrix, redentora, es excesivo, porque puede ocultar que Cristo es el único mediador. Ahora, una cosa es que sea el único mediador y otra cosa es que María colabore en esa corredención. Ellos todavía no lo tienen muy claro, yo sí que lo tengo claro, pero yo no soy nadie. Hablan de corredentrix. El texto más antiguo conocido es el llamado Himno de Salzburgo, que se dice: tu compassa redentori, tu corredentrix fieres. Es decir, que habla de esa compasión que le hace corredimir con él. Tendremos que profundizar cómo participa en el sacerdocio de Cristo, cómo participa en Cristo como víctima, bueno, y en qué consiste su misión. En 1914, los papas conceden indulgencias a una oración a la Virgen en que se le llama corredentora. Pío XI usa este título en algunos discursos y el Concilio Vaticano II, así como el Catecismo de la Iglesia Católica, no usan el término corredentora, pero sí usan el término mediadora y abogada y explican en qué consiste. Que es decir, que es corredentora, es sorprendente. Yo creo que no usan el término por temor al protestantismo, ¿no? Que el protestantismo, peor para ellos, no aman a la Virgen. ¿Qué le vamos a hacer? Así les va. Y bueno, entonces lo que dirá el Concilio Vaticano II es muy bonito. Y el catecismo, pues prácticamente es ampliarlo. Laurentén, que era un mariólogo del Concilio Vaticano II, estuvo aquí en Barcelona en el Congreso Mariano que organizamos nosotros, pues que hizo una conferencia maravillosa, María y la Trinidad, pero ya tenía 90 años, estaba 90 y tantos, y estaba ciego, pero en fin, el hombre era valiente, ¿no? Pues lo fundamenta muy bien. Entonces, hay que recordar que el Concilio Vaticano II concluye en el año 1965. O sea que 8 papas citan a María como corredentora. Juan Pablo II publicó la encíclica Redentoris Mater, en la cual insiste muchas veces con una expresión mediación maternal, que es lo que suele ocurrir en todas las familias, ¿no? Un hijo hace una trastada, el padre te voy a dar, y la madre les calma a los dos, más o menos, vaya. Pero no es que sea siempre así, pero vaya, en mi casa por lo menos era así. Y entonces dice, utiliza mucho una noción que utiliza San Ireneo. San Ireneo es un padre de la Iglesia importantísimo, del año 200, San Ireneo de León, pero de origen oriental. Y es el que desmonta el gnosticismo, es el que fundamenta la masonería y la New Age, y dice, en las Versus Hereses, pero con respecto a María le llama Nueva Eva. Ahí nos vamos a meter después. O sea, María, dice el Papa, dice San Ireneo, si la muerte vino por Eva, por María la vida. Pero se puede desarrollar bastante más. O sea, que María se pone entre su hijo y los hombres, no solo entre el padre y los hombres, sino entre tu hijo y los hombres. Bueno, todos los papas y obispos y teólogos hacen lo que pueden. Hacen lo que pueden, lo explican según su devoción y según lo que han entendido.
misión maternal hacia los hombres de ninguna manera oscurece ni disminuye esta única mediación de Cristo, sino más bien muestra su eficacia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Jesús quiere que ella colabore de verdad. Es más, quiere que todos colaboremos, no como ella, claro, pero sí. Bien, entonces, hay más cosas. El año 2017, o sea, anteayer, la petición formal de proclamación del quinto dogma la hace una comisión de teólogos, que parece que son intocables, pero son tocables. Teólogos, pero bueno, de una cierta autoridad intelectual tienen 7 millones de fieles, 550 obispos y 48 cardinales. Lo hacen toda esta gente entre 2007 y 2017. Bueno, entonces el problema es en qué consiste. Que hay un tema, que es que yo lo desarrollo mucho cuando se publique esto, pues me meto que es la libertad, porque claro, ¿qué es lo que ha ocurrido últimamente, en los últimos 2 siglos? El racionalismo y el materialismo niega la libertad. Yo cuando me di cuenta, dije, pero ¿cómo es posible que unos señores tan inteligentes nieguen una cosa tan evidente, que yo hago lo que quiero? Y mucha gente siga a esto, ¿sí? Si niegan la libertad quiere decir que no soy responsable de nada. En el fondo es lo que dijo Lutero. Lutero estaba preocupado por sus pecados, tenía miedo al infierno y dice, yo no soy responsable de nada, soy justo y pecador. No puedo hacer ninguna acción buena para la salvación. Y Cristo en la cruz hace que no sea imputable mi pecado. Bueno, en el fondo Erasmo le dice, pero hombre, estás negando la libertad. Y él dice, sí. Y escribe un libro que se llama De Servo Arbitrio. Bueno, pues esa cosa que al principio era un poco confusa, en Hegel, por ejemplo, pues ¿por qué dice que la libertad es la ignorancia de la necesidad? Pues porque todo está en su cabecita. Estos señores han perdido el estudio de la realidad, cosa que los que hemos estudiado ciencias lo tenemos muy claro, las cosas son como son. Después ya utilizas una filosofía realista y avanzas. Pero si te quedas todo en la cabeza, Hegel empezó diciendo, el cristianismo introduce la libertad en el mundo. Y después la niega. ¿Por qué? Pues porque todo era necesario en su sistema mental. Y además, por otra parte, en la antítesis mete a Lucifer, pero bueno, esto ya es otro problema. Y Spinoza, pues casi igual, era panteísta, pues es igual. Y los materialistas, Skinner, por ejemplo, que era un etólogo, biólogo, más corto que las mangas de un chaleco, pues dice, ¿cómo voy a aceptar yo en mis estudios una cosa que es caprichosa? Pero hombre, entender la libertad como un capricho, hombre, realmente ese señor no merece mucho aprecio intelectual. Bueno, y como esto sabía bastante, entonces dijo, bueno, vamos a pensarlo un poco. Y entonces, yo lo voy a decir brevemente, aparte de meterme en la voluntad de la inteligencia, pero esto es un lío que uno exige a la otra y no sabes dónde empieza la libertad. Entonces cogí, en primer lugar, lo que hizo mi maestro, que era un tomista, que un grupo de tomistas descubren la persona es el acto de ser y la distinción entre esencia y acto de ser. Bueno, pues, y dice, y acaba dando un saltito, dice Dios es amor,
y el amor solo puede ser libre. Bueno, a mí me parecía bien. Después cogí a Søren Kierkegaard, al cual le admiro con toda mi alma, porque era muy valiente en un ambiente muy difícil. Y además escribía de una manera un poco rara. Por eso yo he escrito este libro, Migajas Teológicas, porque él escribió, uno de los libros que escribió era Migajas Filosóficas. O sea, una cosa un poco que parece desordenada y tal. Al que le guste lo toma y que no le guste, pues que no lo tome, que haga lo que quiera. Pero Søren Kierkegaard dice que el hombre es alguien, no una idea, sino que es alguien ante Dios. Claro, esto lleva a sus últimas consecuencias. Dice, oye, plántate cara a cara con Dios, a ver qué pasa. Bueno, si uno lo hace verdaderamente, entonces se arriesga, que es lo que hizo él. Y como ha ocurrido muchísimas veces. Pero lo fundamenta diciendo, Dios es omnipotente. En el siglo XIV, un teólogo franciscano llamado Occam, en la discusión de qué es más importante en Dios, la verdad o la voluntad, la inteligencia y la voluntad, pues dice que la omnipotencia de Dios lo puede todo, incluso el absurdo. Por ejemplo, puede mandarnos que le odiemos y eso no sería malo. Entonces, esto no puede ser. ¿Cómo hacer una cosa contra el principio de contradicción o contra todo? Bueno, esto sorprendentemente desemboca en unos planteamientos filosóficos que son el voluntarismo. Mientras que los que seguimos a Aristóteles, Santo Tomás y muchos otros, pues la inteligencia, la verdad, la valoramos muchísimo, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, un ejemplo de voluntarismo, Nietzsche. El hombre fundamentalmente es la voluntad de poder. Hay que superar la moral de los débiles. Hay que tratarlos con crueldad. Más o menos dice esto, ¿no? Porque los débiles oprimen a los fuertes con su debilidad, haciendo que tengan compasión. Bueno, pues eso es lo que hicieron los nazis. Eso es lo que hicieron los nazis ya. Y siguiéndole a él un poco, porque decía más barbaridades, pero una de ellas era esta, que no está nada mal. Vaya, nada mal, sí, está muy mal. Pero ese es el voluntarismo. Entonces, pero en cambio, él tiene una idea mucho más bonita. Dice, cuanto más poder tienes, puedes hacer un efecto más perfecto. Pues en la antigüedad inventan la rueda, pues después ahora haces un robot, y el robot podrá ser un poco no sé qué, y el transhumanismo, aunque no lo consigue, pero intenta parecer un poco, llega la inteligencia artificial, o haces un coche, en fin. Pero solamente, dice él, la omnipotencia divina puede causar un ser libre. Esto hay que pensarlo, ¿eh? Un ser libre que además sabe que su origen es en Dios, pero puede responder a Dios. Claro, el drama de la libertad, ¿para qué tengo yo la libertad? Pues para amar, si no... pero puedo rebelarme, que ya se puede estudiar porque se rebeló Lucifer y porque hay tantas rebeliones y cosas, pecados en definitiva. ¿Cuáles son los pecados más graves? Pues evidentemente la soberbia lúcida, la rebelión lúcida. Pero bueno, la mayor parte de los pecados de los hombres suelen ser pereza, de sexualidad, cosas de estas, que son mucho menos que este tipo de orgullo. Y entonces, pues bueno, pues esta es una solución muy bonita, muy parecida a la de Santo Tomás, que pone a Dios como causa primera y los hombres como causa segunda. Bueno, entonces, sin embargo, el que me entusiasmó
más para entender la libertad es Leonardo Polo, que nosotros lo conocemos bien. Claro, no he leído todas sus obras completas, pero algunas cosas sí. Este señor sigue a Santo Tomás, pero conoce toda la filosofía y la critica desde dentro, la moderna. Y, por ejemplo, en Hegel encuentra las contradicciones en su lógica, que ya es difícil eso, es dificilísimo. Bueno, ha pensado y tiene capacidad para hacerlo y tiene fe, además. Entonces él tiene una idea curiosa que la digo brevemente. Pensar más allá del límite. ¿Qué quiere decir pensar más allá del límite? Que cuando tú coges, si lo haces solo dentro de las ideas, pues te sale lo de los racionalistas, darle vueltas a las ideas, cuando lo que tienes que hacer es estudiar la realidad, cómo son las cosas. Trae un poquito de agua. Bueno, pues entonces él piensa más allá del límite y encuentra que más allá del límite se encuentra hábitos, el hábito del pensamiento, cosas así. Y lo último que encuentra es lo mismo que encontró Santo Tomás, el ser como acto, que es lo que descubrió a su vez Aristóteles, que Platón estaba todo el día con las ideas y decía cosas muy bonitas, pero bueno, las ideas son ideas. Y en cambio, Aristóteles decía, no, hay potencia y acto. Y Dios, acto puro. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte. Entenderlo no es fácil. Pero que no se puede reducir por una idea. Hay que intuirlo. Porque el conocimiento por intuición, o el conocimiento por intelección o por conocimiento personal, no es lo mismo que el razonamiento, pero probablemente no, seguro, es mucho más. El razonamiento está muy bien, pero es una cosa secundaria del ser humano. ¿Cómo funciona el conocimiento del ser humano? Nuestros. Pues recibimos cosas por los sentidos, se agrupan de alguna manera en nuestra imaginación o en lo que los antiguos le llaman el fantasmata, y entonces ocurre lo que decía Aristóteles, el intelecto agente, ¡pum!, lo entiende. Una vez que lo entiende, hay una idea, y entonces ya empieza el razonamiento de las revueltas, y a ir elbarando, y se puede llegar lejísimos. Pero claro, lo primero es lo otro. Polo no habla del intelecto agente, pero bueno, iré a decir lo mismo. Entonces él, a ese acto de ser, que es la persona, le llama espíritu. O sea que hay espíritu, acto de ser, persona, tres modos casi iguales de decir la realidad. Bueno, llegaré a la libertad, porque es que lo de la libertad es tan bonito. Y entonces en ese espíritu, así como en Dios hay unos trascendentales que son la verdad, la bondad y la unidad, que es lo que Santo Tomás y muchísimos otros han estudiado. Y entonces él dice, pero es que en el ser humano, en la persona humana, también encuentra unos trascendentales personales. Uno es la luz transparente, que es conocer, pero antes de haber conocido algo. Todavía no conocía, ¿ves? La fuerza para conocer. Eso lo tenemos todos, la luz transparente. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Entonces, que es esa luz transparente, llega a la inteligencia de nuestra alma y nuestra inteligencia conoce y después ya se enrolla más o menos. Y dice también, otro de los trascendentales es la donabilidad, que es la tendencia a amar que llega a la voluntad. Porque Santo Tomás estaba un poco apurado y decía, la voluntad es oscurísima. Bueno, Polo dice, hombre, antes de querer tienes una tendencia a amar, aunque todavía no hayas amado a nadie. Tienes una tendencia al bien, si queréis. Y entonces aquí viene lo importante, el otro trascendental,
es la libertad. O sea, que no pone la libertad solo en la voluntad, hago lo que quiero. La inteligencia, evidentemente, cuando ve una cosa, pues la acepta o cierra los ojos, pero no puede, no es libre. Ves lo que ves. Y la voluntad tampoco mucho, ¿eh? Es muy difícil fundamentar la libertad en la voluntad, que es lo que hacía Aristóteles, pero no, a mí no me convence. Y entonces, Polo lo fundamenta en el ser personal. Y ese dice, porque ese ser personal también le llama coser. No coser con un hilo, sino un ser con otro. O también le llama coexistencia. Es decir, que es imposible un ser solitario. Bueno, esto él lo explica muy bien en otros sitios, pero con respecto a la libertad, que es lo que a mí me interesa, es muy importante que sea ser con otros, pero dice, que lo que yo entendí, a lo mejor no lo entendí muy bien, pero en fin, dice, la libertad es alcanzar el futuro sin desfuturizarlo. Es decir, cuando yo pienso el pasado, lo que ha pasado, pues esto ya ha pasado, ya no soy libre. Que es lo que les pasa a los racionalistas. Ya ha pasado esto. Puedo. En cambio, el futuro todavía no ha llegado. Y yo, dice él, puedo alcanzar el futuro. Yo lo entiendo de esta manera, lo explico de una manera. Es un poco difícil de entender esto, pero que puedo hacer algo nuevo, algo que no existe. Si tú miras a la historia, pues esto ha sido constante. Constantemente pues aparece un Mozart, aparece un Einstein, aparece pues todo el mundo en definitiva inventamos cosas que no existían. Eso, claro, eso fue una cosa de la libertad, es mucho más bonita. Entonces yo cogí, esto a mí me dio mucha alegría, porque hombre, puedo fundamentar con la cabeza una cosa que para mí es evidente, la libertad. Yo tengo la libertad para amar, eso lo tengo clarísimo. Entonces me metí en Dios. Y yo sé por la fe, aunque Polo dice que puede llegar también con la razón, un poco, pero no del todo, sé que Dios es 3 personas. ¿Qué son las personas divinas? Bueno, lo voy a decir rápidamente para no liaros. San Agustín dice que la persona es la relación subsistente consigo misma. Esto es muy difícil de entender. Y luego las 3 personas son relaciones subsistentes. Pero bueno, esto es verdaderamente difícil de entender. Pero diciéndolo más sencillo, el Padre ama o engendra libremente al Hijo, que es consustancial con él, menos una cosa. Son iguales, pero el Padre es el amante, el Hijo es el amado. Amor que da y amor que acepta. El Padre contemplando, lo digo en plan más o menos sencillo, no me meto en cosas difíciles de entender. Esto de las relaciones pues, es muy complicado. Entonces, el Padre contemplando al Hijo expira. Mal dicho sería experimenta. Expira un amor al Hijo. Pero no se lo reserva para sí, que sería quedarse, qué bien me encuentro yo con mi hijo, sino que ese amor se lo entrega al Hijo. Porque ese es el Espíritu Santo, que es el éxtasis de amor del Padre contemplando al Hijo. Pero el Hijo, que es igual al Padre, también expira el Espíritu Santo, es el filioque que nosotros decimos, no sé cómo lo decimos en el credo, decimos el Padre y del Hijo. Y entonces también expira, es el éxtasis de amor del Hijo
ante el Padre que en Jesús se ve por todas partes, especialmente en el Evangelio de San Juan, y el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, es el que les une. Y además hay una cosa que se llama la pericóresis, que es que las tres personas, o sea, así como los cuerpos pueden estar juntos, pero no uno dentro del otro porque es imposible, los espíritus sí. De hecho, en la vida nuestra pues hay mucha gente que se ama mucho y están uno dentro del otro, no del todo, pero bastante. Y los que están muy del todo están más contentos que unas castañuelas. Bueno, pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están todos uno dentro del otro. Tan unidos por amor que es un solo Dios. Ahí encuentro yo la libertad. Entonces vamos a pasar a la Virgen. En estas tres personas, la libertad del Padre se manifiesta sobre todo en la creación, pero no me meto ahí. La libertad del Hijo la vemos en la Encarnación por todos los lados. Aceptó voluntariamente por todos los lados. ¿Y la libertad del Espíritu Santo? Pues la libertad del Espíritu Santo, la Sagrada Escritura viene muchas veces, es el Espíritu sopla donde quiere. O sea que hay muchas expresiones que el Espíritu Santo actúa con gran libertad. Entonces, la aportación de Blanca Castilla de Cortázar es que en la mujer se realiza de un modo personal el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo actúa fundamentalmente a través de la mujer, el varón realiza al Padre y los dos participan en el ser del Hijo, siendo como hermanos. La fraternidad humana es así. Bueno, esta idea es muy bonita, pero ¿qué vemos en el Espíritu Santo? Es libertad, la libertad de Dios. Incluso algunos dicen, ¿por qué creo Dios? Pues por la bondad del Espíritu Santo, teniendo como modelo la palabra que es el Hijo. Pues esto es un poco aventurado, pero no sé si hay muchos que lo digan. Entonces, la libertad de la Virgen, ¿cómo es? Pues por una parte es la libertad de alcanzar el futuro. Es una libertad del pecado que no tiene. Es una libertad para amar que sí que tiene. Pero no solamente alcanza el futuro, sino que alcanza en el Espíritu Santo la eternidad. Es que es una libertad muy potente. Nosotros tenemos la experiencia, todos los que estamos aquí, que es una fuerza muy grande la libertad. Quizá uno no lo podrá explicar mucho, pero es una fuerza, y que me diga un señor que eso que es una necesidad que viene del cerebro, que viene de las hormonas. No me vengas con cuentos, hombre. No me vengas con cuentos. Entonces, la libertad de María, ¿cómo es? ¿Cómo actúa? Como corredentora. Por una parte es muy libre. Pero claro, la libertad no es lo mismo el comienzo de la libertad. ¿Qué libertad tiene un niño? Pues es libre, pero muy poquito. ¿Cuál es la libertad perfecta? Pues la libertad perfecta es moverse en el bien o en el amor. Y tú dices, bueno, ella se queda detenida. Pero evidentemente hay una quietud, hay una paz, un reposo, una fruición, todo lo que tú quieras. Pero es que es una cantidad de posibilidades que te mueres de agozo. Vaya. Es decir, en esta vida experimentamos, cuanto más sabemos, más puertas se abren. Y el que sabe pocas cosas, pues no puede crecer mucho. Por eso el ideal antiguo era pues lo del trivium y el quadrivium, que era lo que se enseñaba en las primeras universidades, y los romanos y los griegos, es decir, ciencias y letras. Pero esto, hoy día, desgraciadamente, las universidades se han convertido en
cosas parciales, en conocimientos parciales y reducidos, y a la mayoría de los universitarios les falta una visión universal, a no ser que tengan interés, claro, y estudien, aparte de su especialidad, para ganar dinero, porque además, ¿qué es el dinero? El dinero es un valor y la confianza. Las trampas que hacen, pues es quedarse con la confianza hasta que desaparece la confianza, donde viene la crisis, que es lo que va a pasar dentro de poco, desgraciadamente. Bueno, a mi opinión, igual me equivoco. Entonces, María, ¿cómo actúa la libertad de María? Pues, a lo largo de su vida, muchas veces, muchas cosas que ahí no me voy a meter. Pero fundamentalmente es en la cruz. Jesús tiene mucha aceptación al principio porque dice, ha llegado el reino de Dios. Y la gente que le escucha conoce a los profetas y dice, caramba, esto es impresionante, ¿no? Es decir, va a llegar la inmortalidad, se va a conseguir la paz, habrá un reino tal. Además empieza a hacer milagros y echa demonios solo diciendo que vete. Eso la gente, pues, oh, esto es muy importante. Y además, al cabo de un año, hace comer a más de 5.000 personas. Entonces ya dicen, esto sí que está bien. Este ministro de Economía le quieren hacer rey. Él no quiere. Mi reino no es, suele estar mal traducido esto, mi reino no es ahora de este mundo, le dice a Pilato. Pero después sí. ¿Cuándo? Cuando venga la purificación, ¿sí? En el milenio, como queráis. Y bueno, la cuestión es que cuando habla de la Eucaristía, pues le empiezan a abandonar. Probablemente ahí se cuece la rebeldía de Judas, no lo sé, porque no contemporiza con los políticos. Y cuando llega la cruz, abandonan todos, menos María. Juan también, pero vuelve gracias a ella, claro. Y las mujeres. Benditas sean las mujeres unidas a María. ¿Y qué es lo que pasa hoy? Tampoco vamos a complicarnos mucho, es lo mismo. Bueno, entonces, en el sacrificio de Cristo, sacerdote y víctima. Pasan muchas cosas, que las conocemos todos, los que estamos aquí, pero cuando Cristo, dando un gran grito, expiró, pues no sabemos cuál es el gran grito. Unos dicen Abba, otros dicen mamá, otros dicen demostrar que... no lo sé. Un gran grito. Es decir, que a pesar de que estaba caído, hizo fuerza sobre los clavos, cogió aire, porque si no nos puede dar un grito, y gritó, o sea, diciendo, me muero cuando quiero. Y murió. En el momento de la muerte, que es a lo que voy, ya no hay víctima del sacrificio. Y entonces, mi opinión teológica es que en ese momento la víctima es María. En la historia de la Iglesia ha habido mucha gente que ha aceptado ser víctima de ciertas maneras, de una a otra, Santa Teresita de Lisieux, en fin. Hay mucha gente que ha entendido este asunto, no muchos, pero hay gente que sí. Y la Virgen no solo lo entiende, sino que lo acepta. Acepta continuar libremente, continuar, porque el sufrimiento de la Virgen para nosotros pues es una cosa evidente, como compasión en la cruz, apoyar a su hijo, en fin, todo lo que queráis. Pero a partir de ese momento empieza la pasión de María Santísima. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que Satanás se lanza sobre ella a tentarla, como tentó a Eva, como tentó a Jesús, como tentó a los apóstoles, como nos tienta a todos nosotros.
La tienta a ella, pero claro, tentarle a ella es muy difícil. ¿Qué podría ser? Pues no lo sabemos. Probablemente sería: rebélate contra el padre que quiere que muera tu hijo. O quéjate de los apóstoles que han sido unos cobardes y han tenido poca fe. Ella llora, sufre y acepta, no se rebela contra Dios. ¿Comprendéis? Eso es la colaboración maternal en el sacrificio. Después, por otra parte, en la tercera palabra en la cruz, María Santísima dice, el Señor desde la cruz dice: aquí a tu hijo, ahora encargo. San Pablo de San Juan, a Chepitinsúa la toma en su casa. La interpretación más normal es que todo el mundo, cuando lee las cosas de San Juan, no solo el Evangelio y las cartas, sino el Apocalipsis, dice: esto pues está claro que está influido por María y por lo mucho, no sé si todo. Ahí se ve su mano, es decir, que ella le va educando, aunque él ya estaba a un nivel muy bueno. Es decir, que Jesús veía que era un hombre que respondía muy bien. Los otros eran muy buenos, pero no habían madurado. Después se madurarán, incluso morirán mártires todos, que no está mal, no es nada fácil eso, Bueno, pues el encargo de María pues es hacer de madre, y de hecho en Pentecostés pues ella está allí, en la primera comunidad cristiana, pues está con ellos. Y no se dice más en los evangelios, ya es suficiente. ¿Qué ha ocurrido en la historia? No voy a coger toda la historia porque sería muy largo, pero ha habido intervenciones de la Virgen extraordinarias. Hombre, ordinarias, muchísimas. Y todos tenemos experiencia de la ayuda personal de María en cada uno. Yo por lo menos la tengo clarísimo. Además estudié en un colegio que veneraba mucho a la Virgen María. Y en mi casa, todos. Y, en fin, he rezado miles y miles de rosarios en toda mi vida. Pero las intervenciones de María han sido muchas. Bueno, aquí en España tenemos el Pilar y hay una cantidad de invocaciones a María Santísima que es impresionante, impresionante. Pero las manifestaciones de intervención ayudando, pues hombre, probablemente la más grande de todas, sin comparación, es Guadalupe. Guadalupe, es impresionante. Ahora no lo voy a explicar, pero 1531 me parece que es. Y después, en el siglo XIX, hasta hoy, son muchísimas intervenciones extraordinarias de la Virgen Santísima. Muchísimas. Bueno, quizá la primera manifestación profética, pues la Salet, después Lourdes, después Banet, Borén, Lord, y aquí en España un montón. Y después pues vendrá en el siglo XX, bueno, ya esto, un montón. Umbe, Esquioga, las de 1931 son centenares de personas. El País Vasco que la ve, lo que pasa es que se metía contra la República, entonces se enfadaban, ¿no? Y les hicieron callar. Bueno, pues muy bien, no pasa nada, ya va a otro sitio. Y quizá las que más llaman la atención de intervenciones extraordinarias de María Santísima es Fátima, que es unas apariciones proféticas que han estado todos los papas ahí, bueno, todos los últimos papas. Pues eso es muy potente. Y además dice unas cosas como: mi corazón inmaculado triunfará, quiere decir que ella va a intervenir. ¿Qué ocurre en cada aparición? Pues un grupo de gente empieza a funcionar. Algunas veces unos pocos, otras veces millones. Bueno, pues muy bien. No pasa nada.
Así, Dios cuenta de uno en uno, que es el modo de contar divino. No cuenta con multitudes y cosas. Y entonces, pues quizás las más llamativas, pues ahora, pues después de Fátima, Garandal es muy llamativa, que si el aviso, que si el castigo, el milagro, que si en Medjugorje, desde el año 61 hasta ahora, muchísimas. Bueno, pues, ¿y cuánta gente se ha convertido allí? ¿Cuántas veces? Pues eso, uno podrá discutir todo lo que quiera, pero los hechos son los hechos. y muchas más. Muchas más. Y entonces, pues, es decir, yo ya me he enrollado un poquito con la libertad, pero la Virgen es libre. Libre. Actúa libremente, por amor. Y no es lo mismo la libertad que empieza que la libertad que ha ido creciendo hasta llegar al amor perfecto. Bueno, pues la Virgen se mueve en el nivel del amor perfecto, igual que Cristo, hombre, se mueve en el amor, es libre, se mueve en el amor perfecto y por eso nos libera.